Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Valeria Leduc y amo los libros y la literatura. Todo parte de una historia y yo creo que las mejores nacen en el corazón. Y hoy tenemos una gran invitada con nosotros. Tenemos a Lola Hernández. Ella es educativa, consejera familiar y educativa, especializada en autismo y además es autora de un libro, que ahorita les vamos a platicar un poquito más. Pero Lola, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vali. Gracias por la invitación y además por considerar mi historia como parte de este espacio tuyo que seguramente ¿No? está dando ya mucho. ¿Cómo no considerar tu historia si tu historia además ha ido en muchos sentidos muy de la mano con la mía? Sí. ¿No? Y entonces, por supuesto que te consideré, creo que es la primera o la segunda que se me ocurrió invitar a este espacio. Y pues, si quieres, empieza por platicarnos un poco cuál es tu historia con corazón. Mi historia con corazón, pues yo creo que a veces las historias de corazón o con el corazón son como muchas, ¿no? Como que Sí, es como si fuera un espectro, hablando de lo que es parte de mi historia, un espectro de una gran historia en donde se retoman varios pedacitos de esas, pero definitivamente creo que mi historia de corazón, pues primero parte de una niña que soñaba con ser maestra desde que tenía, creo que 4 o 5 años, o sea, no quería otra cosa más que ser maestra, era lo único que para ella era importante en esta vida. ajá, Resulta que cuando se hace grande le dicen que maestra no, porque las maestras no ganan dinero y se mueren de hambre. Y pues yo no me quería morir de hambre, ¿verdad? no, pues no. Entonces vino el gran desafío de, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo quería ser maestra desde los 4 años, pues bueno, finalmente, después de intentar diferentes espacios, me fui a la carrera de Ciencias de la Comunicación, de manera que era una comunicóloga con sueños de ser maestra. Ok, Y la vida me llevó a eso, Vali. Pasaron muchos años, me hice madre, que también era otro de mis grandes deseos del alma, llegar a ser mamá. Tuve mi primer hijo, que es Eric, que es parte de quien todo esto que sigue surge, y Eric es diagnosticado con autismo a los casi 3 años de edad, y ahí comenzó mi parte de ser maestra, de ese ok, sueño de ser maestra desde los 4 años de edad. Se puso en un baúl el tema de ciencias de la comunicación, de la comunicóloga, se puso en un baúl, se cerró ese baúl y se guardó, y salió la maestra, ¿no? Y salió la maestra porque era el momento de aprender a ser maestra, maestra de un niño que requería algo muy especializado que yo no tenía ni la más remota idea de cómo se daba, que yo en ese momento era, creo que hasta más autista que él, ok. este, ¿no? O sea, yo Sí, sí, digo, sí. creo que las mamás comenzamos siendo como autistas también, porque no Sí. entendemos nada, no sabemos nada, nada nos hace sentido, todo lo que vemos no significa, o sea, no significa lo que en verdad debe significar. Además, yo viviendo en el extranjero, en otro país, en ese momento un idioma que yo no hablaba, así que yo era una mamá autista total y absolutamente el grado más profundo que puede haber, con un hijo autista con altas necesidades de apoyo. Y bueno, poco a poco fui aprendiendo a ser maestra, me hice maestra en Estados Unidos finalmente, Sí. y pues creo que ese es el origen de la historia, ¿no? El haber sido mamá, el haber sido mamá con una condición que continúa hasta este momento. Hoy Eric va a cumplir 27 años. Ya eh, 27, qué bárbaro. Wow. Ya cumple 27 años en unas cuantas semanas, así que, pues, de ahí parte todo mi trabajo, Vali, de ahí toda parte todo mi trabajo, y creo que esa es la historia que ha movido mi corazón, y, Sí. precisamente hace 2 días mi hermana mayor me dijo: "Lola, si tú tuvieras que dejar lo que estás haciendo, ¿estás lista para dejarlo?". Y no, le dije que no. Le dije: "Es más, creo que tengo serios problemas, porque si no hiciera lo que hago,
no sé entonces qué haría. Ok, Creo que sabiendo lo que sé, lo seguiría haciendo, pero le dije, no sé qué haría, creo que siempre estaría perfilada en la misma área, ¿no? O sea, no sé, fue una pregunta muy fuerte en ese momento porque dije, wow, es te como, movió. claro, porque eso te das cuenta de que le da sentido a tu vida. Híjole, totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿y mi vida tiene sentido si no está? Y pues sí, sí, sí debe tener sentido, pero y entonces tienes que resignificar absolutamente todo. Qué fuerte, Lola, lo que me dices, porque estamos viviendo un proceso muy parecido. Sos. Sí, Por eso te digo que mi historia y la tuya, como que sí, tienen cierto paralelismo, cierto ¿no? paralelismo, sin duda, sin duda. Qué fuerte. ¿Cómo podemos en un momento dado eh, agarrarnos de algo que le da sentido a nuestra vida que está fuera de nosotros, ¿no? Al final de cuentas. Exactamente, exactamente. Y que precisamente esto que hablábamos antes de iniciar esta conversación, valiera en la parte del desapego, ¿no? Que dices, bueno, pero es que tienes que desapegarte ¿de qué? Pues, de ese proceso que vive tu hijo o o sea, de ese proceso. Y dices, ok, sí, por un lado me tengo que desapegar y por el otro me toca acompañarlo. Exacto, exacto. Bien fácil, ¿no? Bien fácil está la cosa. O sea, ¿dónde encuentras? ¿En dónde está el punto medio, no? Claro, claro. O sea, en dónde, no sé, no sé, es como esa bisagra, ¿no? Como quédate como la bisagra que abre y cierra la puerta con facilidad, pero no te Que no conviertas rechine, que no se atore. exactamente, Sí, ¿no? Quédate ahí, pero no te confundas con que eres puerta, eres bisagra, sí. ¿no? Ni O sea, tampoco eres la pared, o más bien te has creído que eres la puerta, pero más bien eres la pared. Oh, sí, sí, ay, qué sí. O fuerte. sea, una cosa muy extraña que a veces demanda un proceso interno muy intenso o muy profundo, ¿no? Sí, Y ciertamente a veces me sucede como si no, como si yo sintiera que no puedo mirar suficientemente profundo. Y como le comenté hace poquito a un especialista en autismo, ¿vale? Y le decía, hay puntos ciegos ajá, que no logro descifrar, sí. ¿no? Ni con todos los años de experiencia, ni con todo el conocimiento, ni aunque ayudo a tantas familias, hay puntos ciegos que no logro ver, ¿no? Y siempre sintiendo que en ese punto ciego puede estar como la La salida, clave. algo, exacto. Ujú. Sí, 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 sí. Y como que a lo mejor lo vas a agarrar y se te va, y lo vas a agarrar y se te va, y no acabas por saber Exacto, qué fue. exacto. Así que, pues, por ahí puedo compartir esa parte del corazón, ¿vale? Oye, Lola, híjole, yo ahora sí que me sé cuál es tu historia, que quiero que ahorita no las compartas un poquito más, pero suena como un poco aterrador lo que pasa, ¿no? O sea, suena algo como, pues sí, que te puede dar miedo. ¿Cómo manejas ese miedo? ¿Qué Este, haces con ese miedo? fíjate, ese miedo que es un miedo constante y latente que está ahí, porque a la larga, pues el miedo es igual que esto que hablábamos de esta dicotomía de desapégate, pero acompaña, ¿no? Y el Ajá, miedo es, bueno, si no lo tienes, no hay gasolina. sí, Pero si pones demasiada gasolina, entonces se convierte en tu mayor hundición, ¿no? O ajá, sea, ok, entonces me parece que el miedo, lo que yo he aprendido en referencia al miedo es a identificarlo. Claro, esto, y tú bien lo sabes, han sido años de terapia y años de introspección y de trabajo personal y de autoconocimiento para decir, ¿sabes qué? Sí, sí siento miedo. Siento un miedo terrible que me está comiendo, que a veces ni siquiera sabes a qué es miedo.
O sea, Sí, no, sí, 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 a veces sí. ni sabes a qué le estás teniendo miedo. Y a veces simplemente agarro el teléfono de alguna buena amiga o de alguno de mis terapeutas, de mis múltiples, de mi buffet de terapeutas, Ah, porque tengo como un buffet, ¿no? Una para cada caso. Y yo digo, ¿sabes qué? Necesito que me regañes, necesito que me ayudes a ver mi sombra porque me estoy perdiendo. O sea, ujú, de verdad me ujú. estoy perdiendo, ¿no? Y hay veces que no me queda más que dejarme perder, ¿no? Y como Sí. dice por ahí, ¿quién era? Tony Atwood. Tony Atwood, no, ahorita me voy a acordar del nombre de él porque qué barbaridad, ¿cómo es posible? Este, Él decía, a veces lo único que tienes que hacer es aceptar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, ¿no? Y estoy buscando aquí el nombre porque bueno, pues tú seguro que has leído mucho de él y si no, pues, ay, Anthony, no, nada que ver, estaba diciendo un autor de autismo, es David Hawkins. Ok, ok, ok. Entonces, David Hawkins en este afán de ayudarnos a entender qué es esto de la conciencia, es el tema que tenemos los seres humanos o que tengo yo, es que por muchos años me peleaba con sentir miedo. Porque, ¿qué pasa? Yo decía, es que ya no lo quiero sentir, porque además el miedo pues se siente en el cuerpo, no, Sí, no, no totalmente, se totalmente. siente en el pensamiento. No es una cosa que dices, ay, míralo, ahí está, es un globito, No, 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 si hasta te invade, muchas veces te paraliza, Exacto, esto. exacto, ¿no? En mi caso, pues es una presión en el pecho muy fuerte y en el estómago, y me ha tocado llegar a identificar eso y darme cuenta que identificando esa sensación de miedo en mi cuerpo es la mejor manera de respirarlo y de decir, pues sí, ahí está el miedo ya, y como me dicen por ahí una de mis terapeutas, no le pongas ni nombre ni apellido, se llama miedo ya, no le pongas de qué, ni para qué, no, nada, no le pongas nombre y apellido, se llama miedo, ya, ahí está el Sí. miedo y ya. Y luego no se va a ir, ¿eh? Se queda. Se queda, ¿no? El tema es que solamente la sensación corpórea se va relajando, relajando, se va liberando. Y claro, cuando empieza la loca de la casa, como decía otro de mis profesores, a ronronear, es cuando viene el tema. Pero creo que la manera en la que yo he gestionado el miedo, Bali, es intentando, porque yo no puedo decir que lo he logrado porque es mentira, intentando estar mucho más consciente de lo que estoy pensando y del autosabotaje que me hago Híjole. con ciertos pensamientos sobre ciertas situaciones. Y entonces yo misma digo, ay, Lolita, ya vas, ¿ya vas de nuevo? Otra vez ¿Otra la misma. vez? Así que creo que es así como he aprendido a gestionar el miedo, ¿no? Y después darte cuenta que es lo más interesante, que las cosas a las que les tienes miedo en realidad nunca suceden, ¿no? Bueno, hasta ahora nunca suceden. Yo creo que lo que te haces, los escenarios que te haces en la cabeza son, nunca suceden y tus miedos por lo general son más grandes de lo que pasa en la realidad, ¿no? Sí, claro, yo creo que a veces yo digo, yo creo que hay películas que han sido muy exitosas gracias a que alguien le vendió sus miedos a Hollywood. Sí. Claro, claro, claro. Te vendo mi miedo y lo convierto en película y no, hombre, se vuelve, pero éxito taquillero. Oye, y qué fuerte porque luego te das cuenta de lo presentes que están los mismos miedos en todas las personas. Los Sí, mismos. es que, como dice por ahí un autor que ahorita no recuerdo, dice, a ver, no hay problemas nuevos. No No, existen los no, problemas nuevos, no es que yo diga, ay, no, Vali, no, no, a ver, el mío. No, no. no, el mío no. Y que tú me digas, no, Lola, es que el que yo tengo no lo tiene nadie. Discúlpame, o Bueno, sea, somos mira, tan Bill, poco novedosos los seres tampoco originales. que no hay miedo, no hay problemas nuevos, o sea, no hay problemas nuevos, no hay, o sea, ¿No? todos son los mismos, o es dinero, o es amor, o es pérdidas,
Sí, o es miedo al fracaso. Sí, están. Exacto. Creo que este autor nombraba como 4 o 5 problemas. Y yo decía, ¿de verdad todo se reduce a eso? Y claro, a ver, él agarraba el problema y lo llevaba a la raíz, a la médula, ¿no? Y sí, cuando haces eso, dices, claro, todos los problemas es lo mismo. Sí, en el fondo yo creo que se reduce a temas bien simples, ¿no? Hay quien dice que todo lo que existe y todos los miedos y todos los enojos, todo, lo único que es una falta de amor. Sí, y seguro que sí. Y Al seguro final que del sí, que día, de eso hablan todos estos autores que han llegado a estos estados de conciencia que yo los oigo como este hombre que te acabo ajá, de leer, ¿no? Hawkins. O sea, él te narra cuando de repente él estaba en su estado X y de repente, toin, o sea, vino ese pensamiento que fueron como 3 cachetadas que le ajá, dijeron, despierta, ¿no? Pero la misma manera que te lo narra él, lo han narrado varios autores, que es como 6 cachetadas, y yo, por favor, denme 6. Es más, denme 16 cachetadas, ya. o 26 o las que sean. Sí, o sea, las que sean, pero ya, porque ya este proceso es como muy largo, ¿no? Sí, Entonces, y es eso, ¿no? Es una falta de amor, es una falta de sí, reconocimiento de este gran potencial que somos como seres humanos, totalmente, estas totalmente, grandes capacidades que tenemos. Y claro, lo difícil que es desapegarnos de todas las exigencias y expectativas del afuera, que se convierten en nuestras propias exigencias y expectativas. totalmente, las No hacemos culpo, nuestras. como diría Luis Miguel, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, eres tú, ¿no? Eres tú. No Sí, eres sí, tú, sí, soy yo. sí, sí. Oye, o sea, un poquito ya me contestaste hace ratito una pregunta que te iba a hacer, que es ¿cuál es el reto más grande que has enfrentado? Yo creo que muchísimo tiene que ver con haber sido mamá del maravillosísimo Eric, que además es un personaje maravilloso. Claro, Una de él, Soul y Master. bueno, y de Iván, Y que de es su Iván hermano, que, también. que es, que es un tipazo neurotípico, bueno, no sé, normal. Sí, exacto, Que exacto. también es cuando dices, oye, qué difícil es ser la mamá de un chico, o sea, normal, ¿no? Claro, y es un adulto de 24 años, está estudiando un doctorado, eh, y aún así no dejo de preguntarme qué partes le faltaron, qué partes no le pude dar porque pues tenía que Estabas lidiando prestarle con. atención al otro, este, ojalá y él decida hacer esto y esto, pero ya no me meto. Entonces, es también otro desafío, ¿no? Mantener ese balance. Otra vez volvemos a esta dicotomía, ¿no? En donde un hijo con todas estas necesidades de apoyo aún a sus 27 años y un hijo que es tan independiente que pues literalmente ya ni te necesita y dices, ay, pues necesítame un poquito, ¿no? O sea, Exacto. que Oye, sea medio centímetro. oye, luego lo que pasa es que además los necesitamos mucho más. Llega un momento en que los necesitamos más nosotras a ellos, Claro, por ellos a supuesto. nosotras. Exacto. Y lo que pasa es que necesitas que te Y necesiten. necesitas que te necesiten O sea, también. es Por eso lo que se necesita a veces, supuesto. que te necesiten un poquito, ¿no? Digo, yo creo que con Iván se ha hecho ahí un trabajito, pero de repente pasan 8 días sin ni una llamada, nada, y digo, ay, yo creo que sí, como que le mando un texto. Sí, pues sí toca, sí Ya me toca. manda, y ya me manda mensaje y pues generalmente me contesta a los 2 o 3 días. No me digas condenado. Ah, no, sí, ya, y claro, se disculpa, mamá, es que tengo muchísimo trabajo, he estado súper ocupado, pero bueno, yo, hijo, nada más quiero saber qué onda, o sea, estás bien, estás completo, Claro, claro, claro. ya, y ya con eso, ¿no? Pero sin embargo, es bonito porque cuando él tiene una necesidad de expresar, sí me llama y me puede tocar 2 horas escucharlo, ¿no? Entonces es cuando digo, bueno, quizá eso es lo que yo anhelaría con Eric que hubiera sucedido, ¿no? Pero,
Pero bueno, el ser humano somos inconformes por naturaleza. Por naturaleza, totalmente. Total y absolutamente. Sí. Oye, pero y platícame ahora el otro lado, algo que te haga sentir muy orgullosa. Eh, Algo que me haga sentir muy orgullosa es de ver todas las barreras que yo he logrado trascender, Ajá, ¿sabes? De esta autolimitación que yo me ponía desde el momento en el que, claro, aprender cosas nuevas con Eric, aprender otro idioma, estar en otro país que no era el mío, aún sabiendo que yo lo que quería era volver a mi país con toda mi alma. Me siento muy orgullosa de que un día dije, hasta aquí, es hora de regresar a México después de 25 años y agarré mis maletas y me regresé y eso fue un tema muy fuerte, pero me siento orgullosa de ello, me siento orgullosa de, bueno, finalmente estar aquí, ¿no? En mi propio espacio. sí, me encanta. Este, de ver lo que he podido apoyar a Eric, porque en realidad el trabajo fuerte lo hace él, ¿no? Ujú. Yo hago el trabajo de compañera, que es muy, muy arduo, pero a la larga el trabajo duro le toca hacerlo a él. Me siento también orgullosa pues de estas habilidades que he desarrollado, de poder apoyar a tantas familias, ¿no? A través de las redes sociales, a través de la consulta uno a uno, a través de conferencias, de talleres. Me siento orgullosa de mi otro hijo, ¿no? De ver que es una persona tan autónoma, no puedo decir autosuficiente al 100% todavía, porque todavía está estudiando y todavía requiere apoyos. Sin embargo, pues ha hecho un gran trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa parte, pero sobre todo de poderme ya levantar, ¿vale? Yo me acuerdo los momentos en los que yo me caía al piso y me podía quedar meses ahí tirada, lamiéndome las heridas. Y hoy, pues bueno, ya sí me las lamo un ratito, ¿no? Pero pues ya nada más un ratito. Y es como, bueno, ya Lola, ya párate porque tienes otras cosas que hacer. Ajá, sí, 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 ya, ya no Entonces, te eso das tanto sí me hace permiso. sentir orgullosa, ¿no? De decir, no, ya no me quedo ahí meses tirada lamiéndome las heridas, victimizándome, ¿no? Y esa es la otra cosa, o sea, el haber adquirido esta fuerza de poder hablar estas cosas así abiertamente Sí, sí, y sí, por no supuesto. importa, ¿no? O sea, sí, ahora sí que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Claro, no, y eres muy valiente, finalmente eres muy valiente. Digo, independientemente de por lo que nos estás compartiendo, también eres una mujer muy valiente. Has tomado decisiones que verdaderamente implican, o sea, haber decidido regresarte a México. Yo sé que fue un proceso bien complicado. ¡Wow! Lo fue, ¿no? Y sobre todo sabiendo que mis hijos se quedaban allá Sí, y sí, el sí. proceso con Eric, tú lo conoces, no ha sido paulatino, entonces de en las redes sociales ser un referente para muchas familias que tienen hijos con autismo y de repente encontrarme con que, ay, este referente resulta que su hijo se quedó en Estados Unidos con su papá y aquí sigue hablando de autismo, ¿no? Ah, así será de buena, ¿no? Entonces, Fuerte. eh, es ese mismo yugo con el que yo misma me estaba maltratando. O Ajá, sea, no cabe duda que, como dice por ahí varios autores, nuestro peor verdugo somos nosotros mismos. O sin sea, duda. la más cruel de las crueles he sido yo conmigo misma, ¿no? Somos implacables. Sí, dura, inflexible, intransigente, o sea, llámale lo que quieras. Conmigo. Totalmente. Sí, sí, entonces me siento orgullosa de que ya puedo hablar de esas cosas, ¿no? Ya las puedo hablar en las redes sociales, ya la gente se puede enterar de que Eric está en Estados Unidos, que no está todo el tiempo conmigo y que aún así el contenido que comparto es de alto valor y que definitivamente le sirve mucho porque esa es otra parte que aprendes a desarrollar como madre, ¿no? Cuando tienes que hacer todos estos procesos a distancia, porque no es este tema de, ay, lo abandonó, ¿no? No, no hay abandono. O sea, abandono creo que es cuando te pierdes por completo y te pierdes de vista, ¿no? Y no sabes nunca nada más.
pero aquí no hay abandono, hay un proceso a larga distancia en donde se sigue trabajando. Sí, Y hay, es, hay un proceso que a lo mejor también tiene que ver con tu desprendimiento, justamente, y con, bueno, yo porque sé muchas de tus, o sea, de tu recorrido, pero porque también has estado tratando de construir algo que al final del día es para Eric, sí, sí, ¿no? sí, O sí, sea, para Eric y eres para una Iván, ¿no? trabajadora, Para los dos. claro, 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 pero eres una trabajadora incansable por el tema del autismo. Y Sí, entonces, en última instancia, estás luchando y luchando para crear algo que claro que es para ti y también es para él. definitivamente, definitivamente, es para él, es para Iván y puedo yo pensar que es mi legado, ¿no? Sí, sí, Es sí, mi sí. legado. O sea, le decía a mi madre hace un par de semanas, yo le decía, mira, creo que ya me puedo morir en paz, ¿no? Aunque todavía no llego a donde me gustaría, Ah, pues creo que ya por lo menos se queda por ahí un legado, algunos cuantos seguirán recibiendo el beneficio y mis hijos pues los veo bien, o sea, los veo sólidos, sé que son unas personas buenas, tengo una buena infraestructura de apoyo, así que ya me puedo morir en paz. Entonces, mi madre me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo, bueno, mamá, o sea, es simplemente filosofando, ¿no? O sea, a la larga es parte de lo que me ha motivado a mí, la muerte. sí, y me acuerdo mucho de eso que me decías, además, ¿eh? De que me decías qué importante que los chicos, tanto los que tienen necesidades especiales como los que no, el día que faltemos, no se les venga el mundo encima, ¿no? O sea, qué importante tener hijos que puedan llegar a ser autónomos, autosuficientes, independientes, buenas personas y que no les hagas falta. La realidad es que es súper cruel, pero creo que para eso los educamos al final del día, ¿no? Claro, y sabes, yo no, creo que ya en este momento muchas cosas han cambiado en mí, ya ni siquiera anhelo autonomía y autosuficiencia de Eric porque sé que o sea, no es real, pero que sí tenga eh, las mayores habilidades Uh y -huh. destrezas desarrolladas para que sea lo más independiente Claro, posible, claro. para no significar un peso exhaustivo en nadie en su entorno, pero más allá de eso, Vali, que de eso va parte del programa que brevemente desarrollé, es desarrollar una infraestructura de apoyo sólida Uh -huh. cerca de él, que, que sea capaz de decir, oye, que levante la mano y diga, yo, a ver, yo lo conozco, yo sé, a ver, si yo, en qué, cómo le puedo aportar, ¿me entiendes? O sea, y a veces no es una infraestructura de apoyo que viva con él, Ajá, simplemente saber que hay este grupo de personas que a la larga sí cuentas con ellos, ¿no? sí, claro. Sí cuentas con esas personas. Entonces, eso es muy, muy importante porque pues hoy me doy cuenta que Eric el resto de su vida requerirá de apoyos, Pues sí, muy probablemente sí. Sí, claro, ¿no? claro, claro. No es Oye, un niño pero que va a vivir. hablando de Eric y aquí, bueno, pues parte de lo que quiero que compartas con nosotros es también tu experiencia como autora y como escritora del libro. Y tú tienes una historia muy particular en la escritura de tu libro porque justamente Eric participó contigo. Aquí se los quiero enseñar. La verdad es que gracias a este libro además nos conocimos, Nos conocimos, así fue. ¿verdad? Es un libro que creo que conforme pasa el tiempo lo voy viendo con ojos diferentes. Ajá, Probablemente la mirada que yo tenía del libro en el momento que se publicó, pues ha ido modificándose con el tiempo, como todo, ¿no? Y no quiere decir que pierda valor, al contrario, creo que volteo a ver ese libro y ese libro ocurrió exactamente como es el proceso con personas con autismo, que primero las tienes que conocer para ajá. después entonces poder comprender cómo desarrollar los procesos de convivencia con ellos, ¿no? Y que si tú no te atreves a conocerlos,
va a ser muy difícil que esos vínculos emocionales sean suficientemente valiosos y sólidos. Entonces ese libro pues empezó al revés, ¿no? No, normalmente todos los libros, ¿quién mejor que tú lo sabe? Pues los libros primero se escriben y luego se ilustran, pero Es pues este correcto. libro no, este Sí, libro primero se ilustró junto con Eric y es después correcto. se escribió. Entonces fue un libro, creo que en mi vida muchas cosas han sido al revés. Claro, y también comprobar que al revés solamente es un adjetivo que yo puse, ¿no? Sí, Pero, claro, porque al final pero de cuentas fue como tenía que ser, ¿no? exacto, entonces yo quería crear un proyecto con él, quería que Eric supiera lo que significaba hacer un proyecto, no juntos, eso no importaba, para mí lo importante es que mi hijo, que es un aprendiz visual, exacto, 100% visual, comprendiera, bueno, ¿qué es eso de hacer un proyecto, no? Claro. Entonces, en estos pasos del proyecto yo decía, bueno, pues qué, en ese momento a él le encantaban los animales grandes, ¿no? Y los chicos también, pero sobre todo los grandes. Y yo lo invité a que dibujara el primer animal. Y no quería, ¿no? El libro se llama Animales, Amor, Amistad. Que me dibujara un animal y en un principio yo pensé en simplemente hacer como muchas ilustraciones de animales y quizás hacer una exposición y nada, que fuera eso, ¿no? O sea, no convertirlo en libro en un principio. Ajá. Y él hizo una lista, lo invité a hacer una lista de los animales que más le gustaban y yo le decía, anda, dibújame un libro, ¿no? Un animal, yo también dibujo, pero además les quiero decir, a Eric no le gusta dibujar. ¿Cómo Ni crees? siquiera, Le salió tan bonito. no, no, ha sido un proceso bien interesante. O sea, a él no le gustaba dibujar, no quería dibujar. Por Me eso le acuerdo que le tuviste que pagar por ellos, ¿verdad? pagar por los primeros 3 animales, le tuve que pagar, le pagué por los primeros 3 animales. Entonces, lo que él hacía era simplemente me trazaba los animales, todas las partes más grandes, yo me lo llevaba, le metía toda la parte de color y después se lo enseñaba, ¿no? Entonces era otro animal. ¡Wow! Ajá. ¿No? Y se sorprendía. Y yo, bueno, ahora hazme el segundo. No, no lo voy a hacer. Entonces yo, bueno, te doy $3. No me salía tan caro, menos mal. No, no, hasta eso que no, hasta eso que no. Buena tarifa. Exacto, fue una buena tarifa. Y ya para el tercer animal ya se entusiasmó. Ya realmente creo que surgió la curiosidad de, ahí está, cada vez que se lleva un animal me lo trae todo decorado, Me lo déjame, regresa divino, ¿no? claro. Exacto, déjame seguir. Y así fue como surgieron, en total son 15 animales. En la primera edición, en el libro original, pues eran 11 animales, ya en la segunda, que fue la que publicó Bali, se publicó aquí en México, pues ya eran 15 animales, ¿no? Se Sí. amplió a 15 animales y fue un proceso muy lindo porque Eric se logró conectar con los animales. Después de eso yo dije, ¿y ahora qué hago con todo este animalerío? Ahora es un Un zoológico. zoológico, ¿no? Y claro, él en esa época lo que él quería hacer era un maestro un cuidador de zoológicos, él quería ser un zookeeper. Ujú. Entonces, pues nada, dije, ok, esto lo puedo convertir en un libro para hablar de autismo. A la larga, uno de mis sueños era también escribir libros para niños, pues todavía no realizo ese sueño, pero bueno, este, entonces lo convertí en un libro, ¿no? De manera que hice una pequeña investigación en el significado de cada uno de esos animales para culturas ancestrales, para religiones antiguas, para los indios americanos, y hice una compilación de los atributos que se le daban a cada animal, y fue así como fui escribiendo sobre cada animal, que en realidad no es una historia, No, es simplemente cada animal trae su propio mensaje, trae su propia reflexión y tampoco es un libro para que le digas a un niño, toma, léelo. No, es un libro no. para que tú te sientes, lo reflexiones con el niño, con los niños, para que lo converses, para explorar qué entienden ellos por flexibilidad, qué entienden por comunidad.
qué entienden por esperanza, ¿no? Y la verdad es que el resultado fue muy bonito y fue muy bonito también ver cómo Eric vivía este proceso, ¿no? Cómo para él también fue muy importante vivir esta experiencia y finalmente saber lo que es un proyecto, ¿no? Ver un proyecto que empieza y que termina y eso para mí era muy importante. Y otra cosa, sin saberlo, ¿vale? Digamos que ese libro se convirtió en mi boleto de regreso a mi país. Fíjate, wow, Porque wow. sí, pasaron muchos años, ¿no? Tuvieron que Sí, sí, sí. pasar muchos años después de que ese libro, porque ese libro se publica aquí en el 2013 Ok. y Ajá. yo me regreso a vivir a México en el 2019, entonces pasaron, 6 años, casi, un poquito menos. exacto, pasaron 6 años para poder regresar. Sin embargo, pues yo tenía que regresar con un propósito a México, ¿no? Yo Sí, por tenía que supuesto. regresar con algo, algo que dijera, por eso me regreso, ¿no? Para mí, eso Sí, era sí, para sí, sí, sí. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. saberlo, ese libro se convirtió en mi boleto de regreso a mi país. Fíjate, fíjate que qué chistoso, pero yo platico mucho con autores que ya están publicados y sobre todo con personas que quieren escribir y publicar libros nuevos, todas las cosas que sí te da un libro, porque hay cosas que no te va a dar un libro nunca, ¿no? Pero platicando de lo que sí te da, yo pienso que una vez que el libro está ya publicado y colocado en una librería o subido en una plataforma o lo que sea, yo creo que adquiere como vida propia. Los libros ya adquieren vida propia y no sabes a dónde van a llegar y no sabes qué puertas te van a abrir y no sabes qué caminos van a tomar. No, Pero sí es un hecho que todos los libros, todos, porque hoy sí lo puedo decir con plena seguridad, te llevan por caminos que ni siquiera te imaginabas. Y son detonadores de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. exactamente, exactamente, y no puedes poner una expectativa en a dónde quieres que llegue ese libro, No, ¿no? porque ya no está en ti, no depende de ti. No, no, a menos yo creo que cuando ya te conviertas en un best seller, quizá comienzas a poder saber a dónde podría ir el siguiente libro, quizá, pero aún así, al lado de la parte del movimiento en el mercado, hay otra historia paralela que se lleva con ese libro, ¿no? Y empieza por todo el proceso interno, sí, porque obviamente ese libro va cargado de una gran historia que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Que está plasmada en los dibujos, que está plasmada en las palabras, ¿no? Claro. Sobre todo en los dibujos, pero era parte de un proceso interior que yo tenía, de un deseo que además en este momento que lo estoy platicando contigo, que lo estoy compartiendo con tus seguidores, eh, todavía me lleva a la reflexión y creo que la reflexión ni siquiera está terminada, ¿no? Muy probablemente no, ¿eh? Y seguramente vas a seguirla trabajando y procesando a lo largo del tiempo, porque además es un libro profundo, es un libro que tiene cosas muy profundas, que no nada más habla de animalitos, o sea, pongo entre comillas porque no es que los animalitos sean un tema sencillo, pues, pero no es algo, es un tema que habla de inclusión, que habla de cómo nos vemos a los otros, ¿no? Y de cómo las personas neurotípicas nos relacionamos con las diferencias, Ujú, ujú, ¿no? exactamente. Es un libro que trae enseñanzas importantísimas y que es como decías, es como un detonador de conversaciones y de aprendizajes bien importantes a nivel de las escuelas, a nivel de las familias, porque es un hecho que no sabemos tratar a, pues, a chavos o a personas en cualquier sentido, que son diferentes a nosotros.
Exactamente, exactamente. Y fíjate que ahorita que conversas esto, Vali, porque muchas veces cuando hablas de autismo, a mí me ha tocado en muchos foros y la gente típica o neurotípica dice, pero es que nosotros también vivimos lo mismo. Claro, la pequeña diferencia que existe es que tú puedes ir a un terapeuta o escuchar algunos libros, leer libros, Sí, escuchar algunas conferencias y demás, y llega, y tu cerebro tiene una capacidad de comprensión que llegas a adquirir procesamiento. herramientas Sí, para la autorregulación, uno, dos, para procesar todo eso que está escondido detrás de todas las palabras y todas las acciones, mientras que las personas con autismo no lo no, tienen. claro que no. ¿No? Entonces, es tan fácil como llega, este es un ejemplo que me dio un adulto autista y él decía que era como llegar a que lo invitaran a ver un partido de fútbol entre las Chivas y el América y todos le iban a las Chivas y su terapeuta le decía, si todos le van a las Chivas, tú vele a las Chivas, no le vayas a ir al América porque se te van a venir encima, porque son chivistas, ¿no? Entonces, él dice, si no me hubiera dicho eso a mí la terapeuta, yo seguramente que hubiera llegado y le iba a ir a la América. Y no porque le iba a la América, sino porque yo llegaba ahí y yo decía, pues es que hay muchos en las Chivas, mejor yo le voy al que no le va a nadie, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, dice, pero además para mí, yo le decía a él, claro, para una persona neurotípica puede llegar al partido y puede ver que la gente está vestida del color de las chivas, con los colores de las chivas en la cara, Ajá. que tiene banderitas de las chivas, y ya la persona típica puede leer, ah, estos son de las chivas. Pero una persona con autismo no puede leer esas señales. Sí, claro. Ve unas banderitas y dice, ah, son unas banderitas. Puede verlos a todos vestidos del mismo color y dirá, ah, mira, se vistieron del mismo color. Los puede ver con banderitas en la cara y dirá, mira, se pusieron banderitas en la cara y son del mismo color, pero nunca No leerá hace la asociación, exactamente, no va eso más que allá. tiene. No. Entonces, este gran déficit que hay en el cerebro de personas dentro del espectro del autismo, que no importa qué tantas habilidades tengan o qué tantas o qué tan pocas, sigue siendo un gran déficit. Entonces, en realidad, bueno, ya no sé si me salí del tema o no, porque ya no sé cómo llegué aquí, pero Estamos hablando de libros. Estamos hablando de exacto. libros, tú no te preocupes Pero y lo de lo que cierto es haces. que, por ejemplo, si esto lo regreso al libro, es importante ver que sí, claro, tú también lo vives como persona típica, en donde te tienes que adaptar y tienes que Ujú. fingir cosas, pero a veces las finges porque se te da la gana fingirlos. En Sí, ellos, en ellos pues, lo tienen que fingir porque no quieren ser socialmente rechazados, porque no quieren ser buleados en muchos casos, y eso se llama, en el autismo se llama masking, pero el masking para ellos los agota emocional, mental y físicamente. Y después de un periodo de masking en una situación social, ellos pueden estar 3 o 4 días metidos con una profunda depresión en cama. Eso no le pasa al neurotípico. El neurotípico le va a agarrar a su terapeuta o le va a agarrar a quién sabe quién amigo y le va a contar. Pero nuestros chicos no. Entonces, parte de lo que busca el libro es voltea a ver esto, ¿no? Esto es muy complejo. Esto es sí, muy, sí, 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 sin duda, sin duda. Pero creo que sí, sí el libro despierta una conciencia, ¿no? Que así es. Así es, para mí, y esa era la intención, ¿no? Despertar esta conciencia o por lo menos esta curiosidad de sí, decir, ok, no lo puede comprender como lo comprendo yo, pero hay otras maneras y modos en las que sí lo puede comprender. por supuesto, por supuesto. Este, y bueno, además el libro, en el caso tuyo, pues también es una partecita de toda la actividad que tú haces en pro de las familias con autismo, ¿no? Una partecita, porque también das conferencias, pero talleres, pero cursos, pero asesorías, pero
Puedo En eso seguir y estamos. seguir. En eso, exactamente, es una cosa pequeña y como te digo, fue como la antesala a muchas cosas, ¿no? Porque pues yo sí voy a confesar algo, yo recuerdo que cuando llegué a México por primera vez, ahora sí que con mi libro bajo el brazo, Ajá, no era ese libro, en aquel momento era el que se sí, publicó el en Estados anterior. Unidos. Yo llegué por primera vez a un congreso de autismo en la Ciudad de México, en la UNAM, me acuerdo, en la Facultad de Medicina, y pues yo llegué con mis cajas de libros y me dieron una mesa y puse mis libros. Yo ni era conferencista, ni jamás en mi vida había dado conferencista. Yo era maestra, porque Sí, en Estados claro, Unidos me hice claro. maestra. Y y, y me acuerdo que se vendieron una cantidad de libros impresionante y yo estaba así como, wow. Y además me preguntaban, ¿y tú das conferencias? Yo, sí. O sea, yo después decía, ¿por qué les digo que sí? Si no es cierto, yo no doy conferencias. Pero otra vez, ese libro se convirtió en mi boleto de entrada, porque Sí, paso sí, siguiente, pues me empezaron a contratar en lugares para venir a dar conferencias a México, cuando en ese momento yo vivía en Estados Unidos. sí. Entonces, todo esto se empezó a vincular y se hizo una cosa, y además yo con mi proceso personal viviéndolo, así que esto se convirtió en una cosa que yo no tenía ni la más remota idea dónde me iba a llevar, no podía comprenderlo. Y creo que todavía ni siquiera lo comprendo. Qué bonito, pues qué padre, qué padre, qué Así padre. es. Bueno, entre otras cosas nos dio la oportunidad de conocernos el libro, cosa que Eso agradezco. fue fantástico, eso ha sido un valor adicional hermoso, ¿no? El Exactamente. poderte conocer a ti, el poder conocer a otras autoras como Elena La Guarda, que también es una gran mujer, una mujer a la que respeto muchísimo, Muchísimo. a su hermana, el personaje de Ati, o sea, he podido conocer otras personas, otros aspectos y ha sido maravilloso. Sí, 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 sin duda, sí. Esa es otra de las cosas también que te dan los libros. Sí, exacto. Oye, y Ex- hablando de libros, ¿hay algún libro que te haya como cambiado la vida, que te haya marcado mucho? Ahorita nos platicabas de este autor, pero más específicamente, ¿hay como algún libro que tú digas, híjole, es que no fui la misma persona antes y después, o un libro que te guste muchísimo que nos quieras recomendar? Sí, fíjate que sí, sí hay un libro, y yo tengo un tema con los libros que se me olvidan los nombres, Ok. pero hay un libro que a mí sí me cambió la vida y es más, creo que es de los pocos libros que los he vuelto la primera vez lo leí, Ok, la segunda, la tercera y la cuarta eh, los he escuchado y es de Carlos Castañeda, que se llama Tales of Power, ok. ¿no? No me acuerdo en español cómo se llama. Este, Tales of Power, historias de poder, Ok, de poder. Y para mí ese es un libro que sí, me cambió la vida la primera vez que lo leí y después cada vez que lo he escuchado en audiolibro, porque ahora han sido audiolibros, eh, me deja, me deja con un tema como de qué barbaridad, qué pequeños podemos considerarnos que somos y qué grandeza tenemos escondida y no la podemos ver y no la podemos gestionar y no la podemos sacar, ¿no? Porque de eso va ese libro, ¿no? Es este aprendiz con su maestro y el maestro así como, "Ay, ay, no, no puede ser", pero es que el maestro pasó primero por ahí. A él ajá, también su maestro le decía, no, no puede ser, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es como estos maestros se convierten en maestros, pero todo el proceso de ceguera interior que tenemos, ¿no? Entonces ese libro a mí me fascina, lo puedo seguir escuchando. Es uno de los libros que más me han gustado, que más me han gustado. qué maravilla. Yo sí leí alguno de Carlos Castañeda, pero la verdad es que no me acuerdo cuál, pero creo que eran las enseñanzas de Don Juan, ¿puede ser? Probablemente, probablemente, pues no sé, yo he leído varios de él, pero de él, este es mi favorito. Ok. Ah, pues mira.
Muy bien, muy buena recomendación. Oye, Sí, querida, ¿y si tú alguna vez escribieras un libro sobre ti, qué título le pondrías? pues fíjate que curiosamente yo te decía que tenía notas por ahí de un libro que ojalá y algún día finalmente lo escriba. Y precisamente el título que le puse es Cuando el autismo conoció a Lola. Ok, qué Cuando el padre. autismo me conoció. Ujú. O sea, es como darle la vuelta a Sí, esto que decimos muchas veces, esto de lo que tanto hablamos a veces las mamás de, es que la situación de mi hijo, de mi hija me cambió la vida, me hizo mejor persona, y yo, bueno, y qué tal al revés? sí. O sea, ¿qué tal cuando el autismo supo quién eras tú? Wow, no, pues sí, sí es una visión totalmente diferente, ¿no? Sí te pone en un lugar totalmente diferente. Me atrevería a decir que te quita a lo mejor un poco la victimización, te quita un poco Exacto. ese de, ¿por qué a mí? Qué barbaridad, ese drama. Y además tienes que convertir en este caso, al autismo en un personaje. Sí, O sí, sea, y además, pues, obviamente el personaje que yo conozco, porque cada sí, mamá con un chico con autismo conocerá un personaje diferente en el totalmente, autismo. claro. Pues Sí, aquí claro. yo hablo de mi personaje, Ujú. ¿no? Del personaje que me conoció a mí. Y además, pues, ¿qué ha visto ese personaje de mí, no? Claro, muchos dirán, bueno, a lo mejor eso es muy arrogante porque, pues, tú cómo vas a saber que tu hijo así te ve. Y yo, no, pero es que no estoy hablando de mi hijo, No, estás hablando de ti. y estoy hablando del autismo, no de Estás mí. hablando del autismo y de ti, o sea, de tu relación con el autismo. Exacto. Sí, Y de claro. cómo el autismo me ve a mí, ¿no? Cómo yo veo el autismo. O sea, me queda claro cómo veo el autismo y cómo lo veía y cómo mi visión del autismo ha cambiado. Y yo creo que también si el autismo fuera un ente, un Ajá, ajá, ajá. personaje, probablemente su visión de mí también ha cambiado, ¿no? O a lo mejor no. O a lo mejor no. A lo Ok, mejor siempre supo quién era yo. Y la ok. que no sabe quién era yo. O soy yo. Oye, qué buena reflexión, caray, qué bárbara. Qué bárbara, qué bárbara. Qué bueno, Valir, no Y qué sé. buen título. Y por último, mi reina, y para cerrar, qué consejo le darías a tu niña de 10 años? A mi niña de 10 años. A mi niña de 10 años, ¿qué consejo le daría? Yo creo que el consejo mayor que yo le daría a mi niña de 10 años pensando en ella es que no permitas que los miedos de los adultos eh, cambien tus decisiones, las decisiones que vienen desde tu alma, ¿no? No permitas que los miedos de los adultos cambien lo que tú quieres, lo que tú sueñas, lo que tú anhelas. Que es más o menos, yo creo que a esa edad cuando yo empecé a escuchar que estudiar para maestra no servía. Fíjate, Y junto con eso venían pues varias otras cosas, ¿no? sí, Todos los miedos de los adultos que te permean y te vas convirtiendo en una niña llena de miedos que no que son ni tuyos, son tuyos, son de los adultos. son de los adultos, así es. Así que creo que eso es lo que le diría a mi niña. Buen momento para recordarlo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito mensaje para tu niña, Sí, Lolita, la chiquita. sí. Oye, querida, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, este tiempo, por abrirnos tu corazón, por dejarnos entrar hasta tu casa, porque además está padrísima tu casa Sí, es una belleza. y Me encanta. y pues Pues espero que pronto tengamos otra oportunidad de seguir platicando largo y tendido.
Seguro que sí, siempre hay mucho que platicar entre tú y yo y siempre hay Mucho, mucho que hablar, ¿no? mucho, Siempre hay mucho, mucho. mucho Y que yo te agradezco muchísimo esta oportunidad y este espacio y agradezco también a las personas que escuchen esta conversación, pues que se hayan quedado hasta el final, porque a veces a no veces es nos sencillo hasta el final. sí, así es, tenemos rango de atención, no sé cómo se dice en español. Un span, sí, un rango de atención. Sí, 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 un rango de atención cortito, ¿verdad? Luego, ojalá que sí haya personas que se hayan quedado hasta el final, porque además creo que compartes cosas súper padres, súper interesantes, y además desde el corazón, y te lo agradezco infinitamente. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les mando un abrazo, que tengan linda tarde y nunca dejen de leer. Y nos vemos. Adiós, gracias. Chao.